Recording in progress. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Horizonte Empresarial. Como cada viernes, mi nombre es Alma Patricia Bucio, los saludo con mucho gusto. Y bueno amigos, pues hoy es para mí muy importante porque vamos a platicar con todos ustedes acerca de la norma 35 y cómo poder tener una gestión eficaz dentro de la micro, mediana y pequeña empresa. Y pues como ustedes saben que en este programa tratamos acerca también de objetivos de desarrollo sostenible, pues esta norma y la aplicación efectiva y lograr el bienestar de los trabajadores, pues se desarrolla, por supuesto, con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, que se centra en salud y bienestar. Y hoy nos encontramos en un momento crucial, amigos, donde la salud mental y emocional en el ámbito laboral empieza a adquirir una relevancia fundamental, especialmente para empresas de menor tamaño. Y pues esto, la norma 035, para todos los que no lo conocen, pues se encuentra establecida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y tiene como propósito principal identificar, prevenir los factores de riesgo psicosocial dentro del entorno laboral. Este enfoque no solo se presenta como una obligación legal, sino que también como una oportunidad para transformar positivamente el ambiente laboral, incluso en el caso de las MIPYMES. Entonces, amigos, pues voy a empezar a presentarles una presentación para que podamos todos entrar en contexto de este relevante asunto para todos ustedes, ¿de acuerdo? Bueno, amigos, pues fíjense ustedes que este curso que tenemos diseñado para toda la comunidad de Orbe y para que ustedes también lo compartan para que llegue a más, pues les va a proporcionar a todos ustedes conocimientos y habilidades para que puedan garantizar con un entorno laboral saludable y cumplir con los estándares de la norma 35. Los beneficios de la implementación, pues fíjense que tenemos varios, entre ellos tener una baja rotación de personal, disminuir gastos extraordinarios, un sentido de pertenencia y aumento de la productividad. Ahorita se van a dar cuenta en el desarrollo de esta temática el por qué esos beneficios. Y los objetivos para ustedes es comprender estos fundamentos de la norma 35 y su importancia para las MIPYMES, aprender a identificar los factores de riesgo psicosocial dentro del entorno laboral, desarrollar estrategias prácticas para promover el bienestar y la productividad dentro de sus equipos de trabajo, así como conocer herramientas y recursos disponibles para poder implementar medidas según la norma 35. ¿Y qué veremos esta mañana, amigos, en esta sesión de 40 minutos? Pues la introducción a la norma 35, la identificación de factores de riesgo psicosocial, algunas estrategias para promover el bienestar y, por último, la implementación y recursos. Bueno, dentro del módulo 1, en comprender principios y fundamentos de la norma 35, hablaremos un poquito del contexto y la relevancia para la micro, pequeña y mediana empresa, así también como algunos requisitos y obligaciones. Y platicando acerca del contexto y relevancia para las pymes, pues la aplicación de la norma 35 cobra una importancia particular. Las empresas, al ser el motor de la economía local, no solo enfrentan desafíos operativos, sino también desafíos relacionados con la salud y bienestar de sus colaboradores. Al adaptar las medidas de la norma a su escala y recursos, las MIPYMES pueden no solo cumplir con las regulaciones, sino también mejorar significativamente el ambiente laboral, incrementar la satisfacción de los empleados y, por supuesto, potenciar la productividad. ¿De acuerdo? Entonces, así como vemos dentro de nuestra pantalla,
tenemos del lado izquierdo la mejora del clima laboral, prevención de conflictos y cumplimiento legal. Y también tenemos algunas limitaciones, como es que a veces no contamos con los recursos para poder realizar la implementación, que no conocemos a profundidad el tema de las regulaciones o su importancia, y también la resistencia al cambio. Entonces aquí es donde tenemos que trabajar con nuestros colaboradores para tener una mayor capacitación, una mayor difusión de estos temas, para que justo en vez de que se vuelvan algunas limitaciones, pues nos ayude a poder implementar esto de la mejor manera. En el tema del cumplimiento legal de la norma 35, pues hay también que pensar en que hay sanciones, pero nada más por ese punto hay que cumplir, sino que también el hecho de que nosotros conozcamos las regulaciones también va a permitir la continuidad y estabilidad dentro de todas las operaciones. Entonces, aquí hay que tener cuidado con eso. Por otra parte, si nosotros tecleamos a través de buscadores de internet acerca de qué está pasando con las inspecciones y qué está pasando con toda esta cuestión de cambios laborales, es importante que analicemos de que van a empezar a haber más inspecciones por las nuevas regulaciones en la legislación, ¿verdad? También para que se renueve el registro del REPSE para todos los que realizan la subcontratación, verificar también que no tenemos trabajo infantil. Entonces, todo esto nosotros tenemos que analizar para evitar, aparte de no cumplir, que no estemos dentro de ese contexto, ¿de acuerdo? Y también, por otra parte, se fue publicada la norma de teletrabajo, que es la norma 37 de la Secretaría del Trabajo, y que pues también ya nos está solicitando esta norma que integremos los resultados dentro del diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo, que es la norma 30. Entonces, si ustedes se dan cuenta o analizan un poquito más esta fusión de información, tenemos que conjuntar todo ya en un documento integral. Entonces, es por ello que necesitamos saber, conocer, estar al tanto de qué son las normas que nos aplican y sobre todo si nosotros ya tenemos dentro de nuestro entorno laboral estas cuestiones de teletrabajo. Y mira, aquí les traje unas imágenes que están directamente publicadas dentro de la página de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que nos habla de algunas obligaciones del patrón y centros de trabajo que tengan esa modalidad. Y aquí se nos dice que hay que contar con un listado actualizado de trabajadores que realizan teletrabajo, implementar política de teletrabajo. Y aquí me voy a tener un poquito porque dentro de la norma 35 y para lograr ese bienestar dentro de nuestras MIPYMES, pues debemos de realizar ya políticas integrales que tanto consideren la identificación de factores de riesgo psicosocial, así también como tenerla, así como lo dice aquí, en esa materia de teletrabajo. También hay que verificar que los lugares propuestos por los trabajadores pues cuenten con conectividad y condiciones adecuadas de seguridad e higiene. Aquí nos estamos refiriendo a que hay que contar con las condiciones de iluminación adecuadas para que los trabajadores desarrollen sus actividades y evitar que presenten alguna enfermedad profesional con el tiempo. También la cuestión de la postura, muy importante, verificar que se tengan sillas ergonómicas, los espacios adecuados para realizar las tareas. Y que dentro de esta norma 37, pues ya también existe un checklist para poder analizar estas cuestiones. Entonces, les voy a dejar un link más adelante en la parte de comentarios de aquí de Orbe Network para que ustedes conozcan más estas normas y puedan hacer ese chequeo de si realmente están teniendo estas condiciones para sus trabajadores que están realizando esta actividad a distancia. También hay que verificar de igual forma de manera presencial, como lo hacemos con la norma 35, la norma 19, que se encarga de tener comisiones mixtas de seguridad e higiene, de dar aviso a los incidentes laborales y que estos que se pueden presentar también a distancia. Entonces, volvemos nuevamente a darnos cuenta que a pesar de que estemos llevando estas actividades en casa, debemos de analizar si alguien puede sufrir algún daño, alguna lesión, y derivado, sobre todo de la actividad que está realizando dentro de su ambiente laboral. Y de nueva cuenta, pues capacitar sobre condiciones de seguridad y salud, así también cómo saber identificar factores de riesgo,
La norma 37 también viene definida algunos otros aspectos que pueden verse relacionados con estos factores de riesgo psicosocial, como pueden ser las jornadas de trabajo excesivas, no tener bien definidos horarios de trabajo, entre algunas otras, ¿de acuerdo? Y bien, también como en este curso, pues vamos a hablar de la parte de la gestión. Es importante que nosotros conozcamos también este círculo que nos va a llevar de la mano para que tengamos implementaciones exitosas en todas las normatividades y específicamente en este caso de la norma 35, norma 37, norma 30. Saber y planificar, o sea, cuando estamos haciendo esta parte, pues es identificar el problema, es decir, que probablemente tengamos factores de riesgo psicosocial que nos generen niveles de riesgo alto y que pueda evitar que tengamos mayor productividad en el centro de trabajo. Entonces aquí tenemos que llegar al punto de hacer, es decir, buscar posibles soluciones, consultar cuáles son las mejores prácticas, medidas de control, de prevención que podemos implementar para de esta manera pues cerrar este círculo y lograr esa gestión efectiva en nuestro entorno laboral, ¿de acuerdo? Y también otras definiciones que es importante que se conozcan antes de hacer una implementación eficaz dentro de sus centros de trabajo es a lo que se refieren los acontecimientos traumáticos severos. Dentro de la norma 35 ya viene definido en el numeral punto 4, por eso ven un numerito al lado izquierdo que dice 4.1, porque dentro de esta regulación pues va definiendo ¿a qué se refiere esto? Entonces, acontecimientos traumáticos severos son aquellos experimentados durante o con motivo del trabajo que se caracteriza por la ocurrencia de la muerte o que representa un peligro real para la integridad física de una o varias personas. Entonces, así como ustedes ven, ejemplos de esto puede ser una explosión, derrumbes, incendios de gran magnitud, accidentes graves, mortales, asaltos con violencia, secuestros, homicidios, entre otros. Y todo esto, pues puede suceder de camino a tu trabajo, cuando vas saliendo o dentro de la misma actividad. Entonces debemos de identificar a todos los trabajadores que están pasando por este momento y también canalizarlos con la institución médica o en su caso, si nosotros contamos con un psicólogo dentro de nuestra organización, pues que se pueda canalizar y verificar que realmente se le está dando la atención. Por otra parte, también la norma nos define lo que es el centro de trabajo y que no es otra cosa más que el lugar donde se llevan a cabo todas las actividades, procesos, todo lo que nosotros hacemos en el día a día, pues es ahí donde tenemos nosotros que aplicar la norma 35, ¿de acuerdo? Otra definición es el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo, que es a lo que hacíamos referencia al principio, de que debemos integrar todos los resultados y saber también cuáles son las normas que nos aplican dentro de nuestros establecimientos. Entonces, aquí cuando hacemos esto, debemos de ya tener también contestado con ayuda de una herramienta que nos ofrece la Secretaría del Trabajo, para saber cuál es la legislación aplicable y ahora sí hacer esos recorridos en nuestros lugares y poder saber en qué estamos cumpliendo y en qué no estamos cumpliendo. Aquí es importante denotar que dentro de la norma 35 se nos habla de las condiciones de trabajo. Entonces, cuando un trabajador contesta un cuestionario y se da cuenta de que no se siente seguro porque no se le está brindando el equipo de protección personal, que si siente que está trabajando en un ambiente donde hay polvos o sustancias químicas que lo pongan en riesgo, o que sienta que está cerca a lo mejor de un cable que se encuentre suelto y que siente que le va a dar ahí una descarga eléctrica, pues son todas estas cuestiones que nosotros debemos atender y aprender a identificar con ayuda de estos diagnósticos de seguridad y salud. Otra definición que tenemos dentro de esta norma es hablar del entorno organizacional favorable. Ustedes ven en pantalla una definición ahí un poquito extensa, pero en resumen, hablar del entorno organizacional favorable, estamos hablando del clima organizacional que tenemos dentro de nuestras empresas, cómo es que se está comportando los trabajadores, cómo ellos sienten ese ambiente laboral. Entonces, esto lo debemos tener claro porque cuando nosotros empezamos a medir, empezamos a analizar, a aplicar cuestionarios, dentro de estos cuestionarios nos va a dar esa medición también de cómo es la percepción que tienen los trabajadores, ¿de acuerdo? Y bueno, la definición central de esta capacitación esta mañana, pues es saber qué son esos factores de riesgo psicosocial. Y aquí no nos define como aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, no orgánicos de ciclo sueño-vigilia, de estrés grave,
de adaptación derivado de la naturaleza y funciones del puesto de trabajo, tipo de jornada de trabajo, la exposición a acontecimientos traumáticos severos, actos de violencia laboral, y todo esto por el trabajo que se está desarrollando. Entonces aquí debemos de identificarlos porque dentro de los cuestionarios que se resuelven con ayuda de esta norma, con las guías que vienen en la parte de transitorios, pues ya vienen perfectamente definidos. Entonces aquí los vemos al frente, como platicábamos, las condiciones de ambiente de trabajo, falta de control sobre el trabajo, interferencia en relación familia-trabajo, jornadas de trabajo, liderazgo negativo y violencia laboral, ¿de acuerdo? Ahora, estos factores de riesgo psicosocial, también para que se puedan medir y analizar, se van a dividir en categorías, dominios y dimensiones. Estas categorías, pues, nos van a dar en conjunto, pues, esos niveles de riesgo al momento de que nosotros aplicamos esos cuestionarios, ¿no? Y entonces, pues podemos decir entonces que los factores van a ser las causas que están provocando pues estas situaciones que vemos en la diapositiva anterior y que los riesgos psicosociales ya va a ser la consecuencia negativa. ¿Qué consecuencias negativas se pueden presentar? Pues tener estrés laboral agudo, tener estrés laboral crónico, el absentismo, presentismo, adicción al trabajo, enfermedades mentales, violencia laboral, entre algunos otros. Entonces, es importante notar que cuando nosotros aplicamos esta regulación, vamos a tener bien identificados cuáles son los factores, en dónde se están presentando, si también va a ser a nivel individual, si también se va a presentar a nivel departamento o a nivel organización, es decir, en toda la empresa. Y una vez de que lo hagamos, pues vamos a poder nosotros definir cuáles van a ser las medidas de acción o las medidas preventivas para poder evitar esto. Y es a lo que se refiere la siguiente definición, que pues viene también dentro del apartado 4, que habla de medidas de prevención y acciones de control. Entonces, preventivas son para evitar que tengamos mayores niveles de riesgo y acciones de control para detener aquellos factores y evitar que se sigan presentando tanto prácticas opuestas al entorno organizacional favorable o actos de violencia laboral, así como otras cosas, ¿no? Ahora, hablar de política de prevención de riesgos psicosociales para lograr ese bienestar en las organizaciones, pues no es otra cosa más que la definición de alguna declaración de principios y compromisos, o sea, a lo que nosotros nos vamos a comprometer que se lleve a cabo dentro de nuestra empresa para evitar que se presenten esos factores de riesgo social en riesgo alto y que también se prevenga la violencia laboral. Entonces, aquí dentro de la norma también en la parte de transitorios, en la parte de hasta atrás, podemos encontrar un ejemplo de esta política. Es importante que antes de copiar y pegarlo en nuestras empresas, pues busquemos siempre leer detenidamente cuáles son las cosas que sí nos aplican, cuáles son las cosas que nos estamos nosotros comprometiendo para que en un momento dado de alguna revisión, de alguna inspección, pues no vaya a haber algún tema por no cumplir lo que nosotros estamos manifestando dentro de ese documento. Ahora, por su parte, la violencia laboral, la norma lo va a definir como aquellos actos de hostigamiento, acoso, malos tratos en contra del trabajador que pueden dañar su integridad o salud. Entonces, aquí ya tenemos ya más clara idea a qué es lo que se refiere. Definitivamente la norma 35 no se va a encargar de buscar temas de acoso sexual, esos son otros temas que se analizan con otras regulaciones. Entonces, aquí nos vamos a enfocar únicamente a las cuestiones laborales, ¿de acuerdo? Y bien, pues esas son algunas definiciones que ustedes pueden encontrar, reitero, es en el punto 4 de la norma y es importante que ustedes las tengan presentes porque a través de toda la implementación de esta norma 35 y la 37, que es la que ahorita está también preocupando a todos nuestros amigos, pues tengamos conciencia de a qué se refieren esos términos. Y bueno, para empezar a entender también un poquito más los requisitos y obligaciones que se tienen en las empresas, es necesario que conozcamos la estructura general de esta regulación. Y la norma pues va a estar comprendida por diferentes numerales, vemos ahí en la pantalla que va a tener un objetivo, campo de aplicación, algunas referencias normativas, definiciones, obligaciones del patrón, del trabajador, cómo es la metodología para hacer esa identificación de los factores de riesgo psicosocial y evaluación del entorno organizacional. También vamos a encontrar cómo es que se realiza esa prevención de factores de riesgo psicosocial, o sea, todas las medidas que se tienen que implementar.
Y en el punto 10, el procedimiento de evaluación de la conformidad. En este punto es donde ustedes pueden retomar, sacar el checklist que vienen en ese punto para poderse autoevaluarse, es decir, poder aplicarnos una lista de chequeo y ver qué es lo que tengo, qué es lo que me hace falta. Y una vez de que ustedes tengan su carpetita de cumplimiento, pues vuelvan a realizar el ejercicio para saber cómo es que están cumpliendo en ese punto, ¿no? También tenemos el apartado número 11 que nos habla de la vigilancia y pues hace hincapié que la Secretaría del Trabajo pues es la responsable de dar vigilancia en esta temática. En el punto 12 me gusta mucho porque en este punto de bibliografía ustedes pueden encontrar algunas referencias para que puedan desarrollar inclusive otras metodologías si es que no les gusta la que se encuentra dentro de la norma con las guías, pues ustedes pueden consultar ese acervo bibliográfico para implementar nuevas prácticas, para consultar, por ejemplo, cuál es el síndrome de mobbing, saber cómo determinar o identificar a alguien si está pasando por algún trastorno de ansiedad, en fin, pueden ahí consultarlo en este punto, ¿de acuerdo? Inclusive vienen algunas metodologías, viene bibliografía internacional que les ayuda también para poder tener un documento más completo y estar más preparados en este caso. Y en el apartado de transitorios, pues ahí es donde vamos a encontrar todas estas guías para poder evaluar cómo es que se está llevando a cabo los niveles de riesgo psicosocial en nuestra empresa. En la guía de referencia 1 vamos a tener el cuestionario para identificar a las personas que han sido sujetas a acontecimientos traumáticos severos. En la guía 2 vamos a tener la guía para la identificación de factores de riesgo psicosocial. Esta nos va a aplicar cuando tenemos menos de 50 trabajadores. Y cuando tenemos de 51 a más, tenemos la guía 3, donde esta guía también nos va a ayudar a medirlo el entorno organizacional dentro de los centros de trabajo. En la guía 4 encontraremos el ejemplo de política de prevención de riesgos psicosociales, que es lo que mencionamos, que es la declaración de principios y que si bien nos sirve para guiarnos, es importante que leamos para saber qué es lo que estamos nosotros aplicando dentro de nuestro entorno laboral. Y por último, vamos a encontrar la guía red de referencia 5, que son la hoja de datos del trabajador, que pues, nos va a servir para conformar todo nuestro expediente de las personas a quien estamos aplicando esta regulación. Ahora, ¿qué nos dice esta norma como campo de aplicación? Bueno, pues esta norma es una norma oficial mexicana, o sea, es obligatoria en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo. ¿Y de qué manera aplica? Bueno, pues es una norma que tiene obligaciones diferenciadas que nos va a ir llevando de la mano diciéndonos que cuando tenemos hasta 15 trabajadores debemos de cumplir con identificar a las personas que han sufrido acontecimientos traumáticos severos y también tener medidas para prevenir y controlar esos niveles de riesgo psicosocial. Cuando tenemos entre 16 y 50 trabajadores, además de cumplir con esos puntos, debemos también de tener canales de denuncia, debemos de hacer la identificación de los factores de riesgo psicosocial y cumplir con otras disposiciones como es también las medidas de prevención y control. En el caso de que ya tengamos una empresa más grande de más de 50 trabajadores, además de todo lo anterior, también debemos de tener bien identificadas esas metodologías, debemos de saber aplicar la guía de referencia 3 para también aprender a medir el entorno organizacional favorable. Entonces, yo los invito a que revisen esta parte de la norma y vean en cuál supuesto se encuentran ustedes y de esa forma lo pueden aplicar de una manera eficaz. Voy a dejar los links aquí en la parte de comentarios de Orbe Network y de Horizonte Empresarial para que ustedes puedan consultar las guías de referencia. ¿De acuerdo? Y aquí más visual, pues aquí tenemos de nueva cuenta lo que les estaba comentando hace un momento, de que hasta 15 empleados debemos de identificar a las personas que han sufrido acontecimientos traumáticos severos y prevenir los factores de riesgo psicosocial. 16 a 50, aplicar el cuestionario, que es el de la guía 1, y más de 50 empleados, aplicar la guía 3 y además todas las disposiciones de la guía. ¿De acuerdo? En tanto al patrón, o sea, a ustedes empresarios, ¿qué es lo que tienen que cumplir como también una obligación? Pues aquí lo vemos de nuevo, hay que tener esa política, hay que saber identificar a las personas que sufrieron acontecimientos traumáticos severos,
identificar los factores de riesgo psicosocial, contar con medidas de prevención, tener estrategias de comunicación y así como un canal de denuncia para que las personas puedan expresar estas cuestiones que han identificado. Contar con planes de acción, programas de capacitación y evidentemente los registros de todas las actividades que nosotros estamos realizando para prevenir factores de riesgo psicosocial y también para poder tener un registro y mejorar ese entorno organizacional que tenemos. Pero también los trabajadores tienen obligaciones. En ese sentido, los trabajadores pues deben de aprender a observar esas medidas de prevención, también participar en la identificación de factores de riesgo psicosocial. Entonces, aquí algo que nos dice la norma es que antes de aplicar estos cuestionarios podemos tener una sensibilización con los trabajadores. ¿A qué me refiero con sensibilización? Hay que darles capacitación para que se conozca por qué se va a implementar esta norma, qué son esos factores de riesgo psicosocial y cómo le va a beneficiar al trabajador contestar estos cuestionarios y hacer, por supuesto, hincapié de que se va a manejar la información de manera confidencial para que así de esa manera los trabajadores puedan sentirse seguros en lo que están manifestando y sobre todo si se llegase a identificar a alguien que está atravesando por algún cuadro de violencia. ¿De acuerdo? De la misma manera, también los trabajadores deben de informar sobre prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y también denunciar esos actos de violencia laboral. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, pues utilizando los mecanismos que establezca el patrón. O sea, si va a haber un buzón de quejas, ahí podrán los trabajadores hacerlo, ya sea de manera física o de manera digital, ya que también ahora se estila de que se pueda proporcionar un correo para que las personas puedan manifestar esas cuestiones que están sufriendo. Hay quienes contratan inclusive a personas externas para que los trabajadores se sientan en mayor confianza y de esa manera se detecte más fácilmente los problemas, ¿de acuerdo? De igual forma, bueno, pues también los trabajadores pues deben de participar en eventos de información, esto es, en la capacitación que se esté brindando en esta temática o en las demás que tengan que ver con seguridad y higiene en el centro de trabajo. También someterse a exámenes médicos y si alguien resulta que ha sufrido algún acontecimiento traumático severo en el último mes que se aplique estas guías, pues debe también permitir que se le canalice con la institución o el médico o psicólogo o psiquiatra del centro de trabajo establecido por la empresa. ¿De acuerdo? Entonces aquí les voy a dejar, miren, este diagrama que nos habla de cómo es que tiene que ser esta aplicación, esta gestión eficaz para lograr la medición y la prevención de riesgos. Pues hay que hacer ese levantamiento de información, hay que hacer esa estrategia de comunicación, esto es cómo vamos a difundir lo que nosotros estamos tratando de identificar y prevenir. También hay que darle esa capacitación a los altos mandos para que la información pues quede bien aterrizada y de la misma manera se pueda difundir y estén enterados de lo que nosotros estamos aplicando. Hay que hacer esa aplicación de cuestionarios. Ya vimos que dentro de la norma, en el apartado de transitorios es donde lo podemos encontrar. Después, analizar los resultados, es decir, que una vez que apliquemos esos cuestionarios, pues ver qué es lo que está pasando por trabajador, por departamento o a nivel empresa y generar esas acciones de control que ya vienen establecidas dentro de la misma norma y que van a depender de ese análisis que nosotros hayamos encontrado. Y en ese caso, pues se canalizarán a las personas que hayan sufrido los acontecimientos traumáticos severos o en su caso que alguien requiera algún tipo de intervención más puntual, pues también se puede hacer. Esto es en el caso de que alguien esté presentando, por decir, algún cuadro de ansiedad o que también tenga el síndrome de mobbing o también que se sienta quemado por el trabajo. Entonces esto lo vamos a identificar en este punto. Y si nosotros ya habíamos empezado a trabajar en el establecimiento de una política de riesgos psicosociales o una política de teletrabajo, pues entonces aquí con los resultados que hemos obtenido nos va a servir para poder replantear esa política que estamos haciendo para después de nueva cuenta difundir, registrar y de nueva cuenta implementar y repetir todo este círculo para que podamos siempre estar dentro de la mejora continua. ¿De acuerdo?
Y bueno, entonces pasando al siguiente punto, aquí como para que puedan ustedes saber cómo se hace la identificación de factores de riesgo psicosocial, ya vimos un poquito cuáles son esos factores de riesgo y que también existen herramientas para la evaluación. Entonces aquí para que no se les olvide, tenemos de nueva cuenta cuáles son esos factores de riesgo psicosocial. Entonces son las condiciones en el ambiente de trabajo, la falta de control sobre el trabajo, interferencia en relación familia-trabajo, jornadas de trabajo y rotación de turnos que exceden lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, liderazgo negativo y relaciones negativas, violencia laboral y cargas de trabajo. Entonces, ya conociendo esos factores de riesgo psicosocial y conociendo qué son los acontecimientos traumáticos severos, podemos buscar dentro de nuestra norma 35, la guía de referencia 1, donde vamos a encontrar este cuestionario que ustedes ven al frente, que está compuesto por 6 secciones. Si una persona responde que sí a la primera pregunta, tiene que seguir las siguientes secciones y entonces canalizar a esta persona, repito, con el médico, con el psicólogo, psiquiatra o con la institución médica con la que ustedes cuenten en sus empresas, ¿de acuerdo? Y recuerden guardar esos registros, solicitarle también a su trabajador que está en monitoreo y que está atendiendo estas situaciones, ¿de acuerdo? Entonces aquí ustedes ven también al frente una serie de incisos que pues vienen las instrucciones de cómo es que se tiene que aplicar ese cuestionario. Ahora, pasamos a la siguiente parte, que es cómo vamos a identificar esos factores de riesgo psicosocial. Bueno, pues en la guía de referencia 2 vamos a tener ese cuestionario que los trabajadores nos van a ayudar a contestar. También viene dentro de la norma cómo es que se tiene que hacer la implementación y cómo juntar a los trabajadores para que respondan de manera adecuada el cuestionario. Y también, pues viene la guía 3. Recuerden que la guía 3 la vamos a utilizar cuando tenemos más de 50 trabajadores. Entonces aquí está presentado en la pantalla el ejemplo de la guía de referencia número 2, que está compuesta de 48 reactivos, y la guía de referencia 3, que tiene 72 reactivos. ¿Por qué tiene más reactivos o preguntas? Porque recuerden que la guía 3, además de que por ser más trabajadores, también nos va a ayudar a medir el entorno organizacional favorable. Entonces, este cuestionario lo vamos a dar a nuestros trabajadores, ya sea en formato impreso o digital, y lo único que tendrán que responder son esas preguntas que, por ejemplo, en la pregunta 1 dice, mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo físico. Entonces, ahí el trabajador tendrá que responder si es siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Y una vez de que responda todas las preguntas, nosotros vamos a ir sumando los resultados y obtener esos niveles de riesgo. Dependiendo de la guía que estemos utilizando, va a ser como vamos a interpretarlo acorde a las tablas que vienen contenidas dentro de esta norma 35, y de esa manera vamos a saber los niveles de riesgo que tenemos en nuestro centro de trabajo. Entonces, como ven en la tablita, tenemos desde que no se presenten factores de riesgo psicosocial hasta tener esos niveles de riesgo muy altos. Entonces, cuando tenemos esos niveles de muy altos, pues es necesario que ya tengamos acciones de intervención a nivel empresa, a nivel departamento o, en su caso, a nivel personal, ¿de acuerdo? Pues aquí es muy importante que analicemos nuestros resultados y es donde viene el trabajo fino que tienen que hacer los especialistas para poder identificar y prevenir. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos una empresa muy, muy grande y que no tengamos el tiempo, ¿verdad? Y los recursos necesarios para aplicar esta norma? Bueno, pues dentro de esta regulación viene una fórmula donde nosotros aplicamos ahí con ayuda de unas multiplicaciones a colocar los datos nada más. Ahí ven una fórmula que dice n igual a 0.9604 y viene una letra n. Esa letra n es donde nosotros vamos a sustituir y colocar el número de trabajadores que tenemos en nuestra empresa para que al final nos dé el número de personas a quien les vamos a aplicar esta encuesta. Y esta fórmula pues es un criterio estadístico que se utiliza para tener un nivel de confianza superior al 95% para que lo que nosotros estamos implementando pues realmente represente a nuestra población total.
Y bueno, entonces aquí, ya una vez de que aplicamos, les muestro un ejemplo de reporte que es más o menos como les tienen que quedar ustedes para identificar por categoría. Esa categoría se refiere a los factores de riesgo psicosocial. Recuerden que habíamos visto condiciones en el ambiente de trabajo, cargas de trabajo, cómo están las jornadas, liderazgo en el entorno organizacional. Entonces, cuando nosotros identifiquemos, podemos abordar ya de manera directa, repito, por trabajador, departamento o a nivel organización. ¿De acuerdo? Y miren, aquí algunos ejemplitos les traje, no podemos poner el nombre bien de la empresa, pero fíjense, aquí MIPYMES han implementado políticas de horarios flexibles, lo que permite a los trabajadores equilibrar sus trabajos, también canales de comunicación abiertos para que se fomente el diálogo para poder identificar esos factores de riesgo psicosocial. Otras empresas que ya están también utilizando las normas, como es la norma 37 de teletrabajo, donde nos habla de tener pausas activas. Entonces, dentro de esta normativa, inclusive vienen unos diagramas que son los que ustedes están observando al frente, donde se especifica a los trabajadores cómo hacer esa pausa activa, cómo mover su cuello después de permanecer ciertas horas en el trabajo, inclusive hacer otros tipos de ejercicio en silla. Otros casos de otras empresas que han desarrollado programas exitosos para cumplir tanto con la norma como para motivar ese bienestar con sus trabajadores, pues es generar reconocimiento a sus trabajadores y recompensas. Entonces esto lo vemos cuando vamos a algunos restaurantes de comida rápida, que vemos pizarroncitos donde dice quién es el empleado del mes, ¿verdad? Y a veces la gente lo que quiere más que un reconocimiento, un incentivo económico, es que se reconozca que está realizando con esfuerzo ese trabajo que está haciendo y que lo hace con pasión y dedicación, y también eso ayuda a motivar además trabajadores. ¿De acuerdo? Entonces así ustedes pueden ir desarrollando estas estrategias. Y bien, una vez de que nosotros ya hayamos hecho esta identificación, pues es importante saber cómo vamos a tener un programa de acción para poder seguir manteniendo esto. Pues bueno, dentro de la norma 35 se nos habla en el numeral 8.1 acerca de todas las medidas de prevención y de control que debemos implementar. Es importante que aquí nosotros tengamos en cuenta de que una vez de que tengamos esos resultados, debemos de integrar estos resultados a ese diagnóstico de seguridad y salud y higiene, y también a los resultados de los trabajadores que estén en esa modalidad de teletrabajo, que hagamos una detección de necesidades de capacitación vital. Dentro de la norma 35, ustedes dirán, es que solamente tengo que llenar mis cuestionarios. No, amigos, tenemos realmente que hacer una evaluación integral, hacer también desarrollo de manuales de puestos de trabajo, manuales de procedimientos, también se nos habla de la certificación de competencias laborales. Y esto, de verdad que créanme que certificar a una persona no se nos va a ir. Tenemos ese miedo de que le vamos a brindar cursos, apoyos a los trabajadores y que van a abandonar a la empresa. No sucede así. Generalmente cuando alguien siente que se está reconociendo sus habilidades, su destreza, pues esto genera un sentido de pertenencia, y de verdad que ayuda inclusive a generar inclusive programas de mentoría para que esto se vaya replicando y nuestro emprendimiento, nuestra empresa siga creciendo. Entonces no tengamos temor en brindar esa capacitación a los trabajadores, y más porque esto se va a volver ya de una manera oficial, obligatoria tenerlo. Entonces generemos justo esa prevención. Dentro de la norma, repito, vienen ya esas medidas de prevención, es decir, para evitar que se incrementen los niveles de riesgo psicosocial. También tenemos medidas de control en caso de que ya tengamos niveles de riesgo de bajo a muy alto. Entonces poco a poco nos lo va a llevar de la mano, e inclusive nos habla de generar programas de intervención, evaluaciones específicas o intervenciones, ya lo comentamos, pero para que quede más claro, hay intervenciones de primer nivel, que son las que se centran en el plano organizacional, las de segundo nivel, que van a ir orientadas a cada uno de los trabajadores o por grupos o en procesos, y las de tercer nivel, que van a ser enfocadas al plano individual. O sea, si es que nosotros encontramos a alguien que
estuviera con el síndrome de sentirse quemado por el trabajo, tener un cuadro de ansiedad o alguna otra enfermedad que le esté detonando estar expuesto en su centro de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, ya que sabemos esas medidas, ahora sí nosotros podemos establecer un programa de bienestar en las MIPYMES. Hay veces que nos quieren vender el paquete todo incluido de wellness, de nutrición, etcétera, pero es importante denotar que no necesariamente esto que nos están ofreciendo otros proveedores va a cumplir con la norma. Es nuestro programa de bienestar, nuestro programa de acción, nuestro programa de intervención tiene que venir con una serie de requisitos que nos pide la norma 35, ¿de acuerdo? Entonces ese plan nos dice la norma en el numeral 7.7 que debe de contar con ciertas especificaciones, debe de venir con los datos del centro de trabajo verificado, bien dada el nombre y denominación, razón social, las coordenadas inclusive, cuál es la actividad principal, nos podemos ayudar con un diagrama de proceso, dar también un objetivo de por qué es que queremos nosotros implementar la norma, además de que sea un instrumento obligatorio, sino también porque queremos mejorar nuestros procesos, describir cuál fue el método que utilizamos, ya sea que si aplicamos las guías de la norma 35 o en su caso hayamos nosotros aplicado una metodología nueva, pues eso hay que describirlo dentro de este informe. Concluir cómo es que se detectaron esos niveles de riesgo y proponer esas acciones de mejora con ayuda del programa. Entonces aquí este programa pues también nos dice la norma en el numeral 8.4 que es lo que debe de tener. Ese programa pues es como, ahorita les voy a enseñar un gráfico, pero debemos de poner las áreas de trabajo y trabajadores sujetos al programa. Esto, recuerden, va a venir derivado de los resultados que ustedes obtuvieron, porque si lo hacemos de manera general, pues de nada va a servir haber hecho un levantamiento de información y si no ponemos hacia quién o qué queremos mejorar, ¿de acuerdo? Debemos describir también el tipo de acciones, las fechas programadas para la realización, el control de avances, quién va a ser el responsable y si es que vamos a volver a hacer una evaluación posterior. Esto es importante porque la norma o si nosotros solicitamos los servicios de alguien que nos certifique esta norma, que no es obligatoria la certificación, pero sí el cumplimiento, nos dice en la norma que son válidos por 2 años o en su caso de que hubiera habido un cambio. Entonces aquí si ustedes antes de la pandemia aplicaron, pues ya tendrían que volver a estar haciendo una nueva evaluación y además si cambiaron la modalidad de presencial a virtual o teletrabajo, pues entonces también tendrán que aplicar de nueva cuenta su norma, ¿de acuerdo? Pues aquí les dejo unas tablitas. Recuerden que este video lo pueden ver a través de Orbe Promo en las diferentes redes sociales, tanto Facebook, Twitter, YouTube o descargar la aplicación y de esa manera ustedes pueden repetir cuantas veces sea necesario el video, compartirlo para que puedan ver estas tablitas y cómo hacer su levantamiento, ¿de acuerdo? Entonces ahí se les va a quedar cómo es la tabla de identificación de datos, cómo es que ustedes también pueden estructurar su plan de acción individual. En ese plan de acción individual pues pone nombre de colaborador, departamento, tipo de puesto, cargo, nivel de riesgo, la acción y también pues se les deja aquí un cuadrito donde ustedes pueden poner algún ejemplo de acciones para el grupo, el responsable y en qué periodo lo van a estar cumpliendo. Y bueno amigos, pues yo de mi parte decirles que aplicar este tipo de regulaciones pues nos va a ayudar también en mejorar esa productividad. Entonces, además de la tablita que vimos, es necesario que también estemos conscientes de que debemos educar, capacitar en estas materias de la seguridad y salud, buscando la prevención siempre, haciendo esa evaluación de riesgos. También desarrollar cursos con comunicación efectiva, eficaz, porque hay personas que toman la información de manera distinta dependiendo de sus habilidades y sus características y siempre hay que monitorear y dar seguimiento. Entonces, así como ustedes ven en la pantalla, cuando nosotros creamos un mensaje, una capacitación, queremos hacer una implementación, la información debe ser fluida para que llegue de manera adecuada a ese receptor, es decir, en este caso a nuestros colaboradores, a nuestros jefes y de esa manera pues se dé ese círculo virtuoso de la comunicación, ¿de acuerdo? Entonces, aquí yo les voy a dejar más casos con ejemplos donde tenemos
por ejemplo, otro caso más de una empresa que realizó encuestas de evaluación periódicas, además de implementar la norma, también para poder comprender las necesidades de sus trabajadores, quienes están también empresas implementado temas de yoga y sesiones de mindfulness para poder sentirse más tranquilos, más felices en sus centros de trabajo. También sesiones de retroalimentación uno a uno con sus colaboradores, con sus patrones, para poder saber las necesidades específicas que se tienen áreas o por departamentos. Los casos de los diagramas importantes para aplicar la norma 36, aquí se los voy a dejar, y la referencia. También pueden dejar un comentario aquí en Orbe, en Horizonte Empresarial, para quien quiera recibir toda esta información, con mucho gusto se les hará llegar. Y pues bueno, culminar este día, este programa, en saber que la implementación de recursos disponibles, pues tenemos muchísimos. Ustedes se pueden también descargar ya en internet plantillas para que se auditen dentro de estas normas. Dentro de la misma norma existe, les digo, la numeral 10, donde viene la lista de chequeo hasta el final, para que ustedes puedan estar monitoreando cómo es que están cumpliendo con esa norma. Y decirles que dentro de la Secretaría del Trabajo pues se encuentran también otras herramientas para que ustedes se puedan autodiagnosticar. También que los centros de trabajo deben de aplicar esta importante norma. Esta norma no nos va a servir para identificar otros trastornos mentales, pero sí nos va a ayudar a identificar esos factores de riesgo psicosocial. Es muy importante que lo hagamos. Y amigos, pues esta presentación, repito, se va a quedar aquí. Quien quiera mayor información, con muchísimo gusto, mándenme un mensaje, por favor. Aquí está el correo electrónico, serviciosboas@gmail.com. También en Facebook nos encuentran como Consultor Boas, y a mí me encuentran como @almapatriciabucio, tanto en Facebook como en Instagram. Y recuerden compartir. Ahorita vamos a ver un video muy breve acerca también de competencias laborales, porque recuerden que UAS es Centro Evaluador de Competencias, nuestro patrocinador, y que tenemos también tarifas preferenciales para poderles apoyar a todos ustedes de manera remota o grupo. Y pues la siguiente semana pues nos vamos a ver de nueva cuenta con un tema ambiental. No se pierdan el programa, porque vamos a hablar acerca del sector minero. Vamos a tener invitados de manera presencial, entonces nos veremos de nueva cuenta. Entonces, amigos, eso por mi parte es todo. Yo les agradezco mucho y les dejo con este videíto. Saludos a toda la comunidad de Orbe, a nuestros amigos en cabina que siempre nos apoyan, y denle like, compartan este programa con todos ustedes. Muchas gracias.